Era una tarde común en la que Alex estaba en casa, descansando después de un largo día de trabajo. Se encontraba sentado en el sofá, revisando algunos correos electrónicos, cuando de repente sonó el timbre. Era Mark, su amigo de toda la vida, conocido por ser extrovertido y siempre dispuesto a hacer reír a todos. Aunque tenían una relación cercana, nunca habían cruzado la línea de la amistad. Sin embargo, algo en el aire esa tarde parecía diferente. Mark apareció en la puerta, sonriendo como siempre, pero con algo de incomodidad en su expresión. «Oye, Alex, ¿tienes una camisa que me puedas prestar?», preguntó mientras se sacudía el cabello, como si estuviera buscando algo en la casa que le ofreciera una excusa para entrar. Alex lo miró por un momento, sorprendido por la solicitud tan directa, pero decidió no darle demasiada importancia. «Claro, pasa. ¿Qué necesitas?», respondió Alex, levantándose del sofá y guiando a Mark hacia su habitación, donde guardaba su ropa. Mientras caminaban, el ambiente entre los dos parecía más pesado de lo habitual. Habían estado juntos muchas veces, pero esta vez había algo extraño en la forma en que se miraban, como si algo no se pudiera decir. Alex sintió que el aire se volvió denso, aunque todo parecía normal. «¿Para qué necesitas la camisa?», preguntó Alex mientras hojeaba su armario. Aunque Mark había hecho esa solicitud muchas veces antes, nunca había sido con la misma intensidad que hoy. «Tengo una cena con unos amigos más tarde, y no encuentro nada que me quede bien. Pensé que tal vez algo de tu ropa podría servir», dijo Mark, mientras se recargaba contra la pared, mirando distraídamente los objetos en el cuarto de Alex. Su tono de voz sonaba casual, pero había algo en su manera de hablar que hizo que Alex se sintiera incómodo. Alex miró a Mark, tratando de elegir una camisa que pudiera prestarle, pero no podía evitar notar algo en el que no había visto antes. Tal vez era su forma de pararse más cerca de lo habitual, o tal vez era el hecho de que ahora, por alguna razón, se sentía más consciente de su presencia. Finalmente, eligió una camisa simple, de color blanco, que sabía que a Mark le quedaría bien. La tomó y se la entregó. «Aquí tienes», dijo Alex, sin mirar demasiado a Mark, pero notando cómo sus dedos se rozaban al entregársela. Fue un contacto rápido, pero suficiente para hacer que ambos se quedaran en silencio por un momento, mirando el uno al otro. Mark no dijo nada, pero Alex podía ver que algo en sus ojos había cambiado. Era como si ese simple gesto hubiera alterado el ambiente entre ellos. Aunque ninguno de los dos lo mencionó, ambos sabían que algo más estaba ocurriendo en ese instante, algo que no podían ignorar. «Gracias, Alex». «¿En serio?», dijo Mark, su voz sonando más suave de lo habitual. Parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Sin embargo, su mirada era diferente, más intensa. Alex trató de apartar esos pensamientos de su mente. No podía dejarse llevar por algo tan insignificante. Mark era su amigo, y eso era todo. A pesar de la incomodidad que sentía, se obligó a sonreír. «De nada. ¿Te parece si te acompaño hasta la puerta?». «Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y», volviendo a la historia. Mark asintió, y los dos caminaron juntos hacia la entrada. Al llegar allí, Mark se detuvo por un segundo, como si quisiera decir algo más. Pero simplemente le sonrió, esa sonrisa cálida que siempre tenía. «Nos vemos, Alex. Gracias de nuevo por la camisa». Y, sin agregar nada más, se dio la vuelta y se marchó. Alex cerró la puerta detrás de él, pero su mente seguía dando vueltas. Esa sensación extraña que había sentido con el roce de sus dedos, la mirada de Mark, todo eso no podía ser solo una coincidencia. Algo había cambiado, y Alex no sabía cómo manejarlo. Se quedó allí, en la entrada de su apartamento, tratando de entender qué estaba sucediendo, pero lo único que sabía era que esa pequeña interacción había marcado el comienzo de algo nuevo, algo que no podía ignorar. Ese día, Alex no pudo concentrarse en nada. Se sentó nuevamente en el sofá, pero su mente seguía regresando a ese momento con Mark, preguntándose si él también lo había sentido. Sin respuestas claras, Alex se acostó esa noche con la incómoda sensación de que algo había comenzado entre ellos, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo. El día siguiente al encuentro con Mark fue difícil para Alex. El roce fugaz de sus dedos y la mirada que intercambiaron seguían rondando en su mente. Aunque había intentado dejar todo atrás y continuar con su día,
No podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Se encontraba trabajando en su computadora, pero sus pensamientos siempre volvían a ese momento, una y otra vez. Cada vez que pensaba en Mark, una mezcla de emoción y confusión se apoderaba de él. Se sentía atrapado entre la comodidad de la amistad y la creciente atracción que ya no podía ignorar. Mientras cenaba esa noche, Alex sacó su teléfono y, sin pensarlo demasiado, abrió la conversación de texto con Mark. Había recibido un mensaje ese mismo día en agradecimiento por la camisa prestada, algo que parecía común, pero ahora le resultaba más cargado de lo habitual. Gracias otra vez por la camisa. Me quedó perfecto. ¿Qué tal tu día? Alex pensó en responder, pero cada palabra que escribía le parecía vacía, como si no pudiese expresar lo que realmente sentía. Optó por escribir algo simple. De nada, me alegra que te haya quedado bien. Mi día bien, solo trabajando. No pasó mucho tiempo hasta que Mark respondió con una rapidez que sorprendió a Alex. Me alegra escuchar eso. Oye, ¿qué tal si nos vemos esta semana para ponernos al día? Ha pasado un tiempo desde que salimos. Alex dudó por un momento. Realmente quería ver a Mark. Sabía que si lo aceptaba, las cosas podrían volverse aún más complicadas. Pero, por otro lado, sentía que ya no podía huir de la situación. Sus sentimientos por Mark estaban creciendo y tenía que enfrentarlos. Claro, cuando, respondió Alex, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Apenas había terminado de escribir el mensaje cuando comenzó a cuestionarse. ¿Cómo debería comportarse con Mark ahora? ¿Qué ocurriría si sus sentimientos se volvían más evidentes? Al día siguiente, Alex se encontraba parado frente al espejo, eligiendo qué ropa usar para encontrarse con Mark. Decidió ir por algo casual, cómodo, algo que no dejara ver cuán nervioso estaba por la cita que, aunque fuera amistosa, sentía que ya no lo era. La cita estaba fijada para más tarde en un café local, un lugar al que siempre iban cuando querían hablar en privado. No era una cita romántica, pero la idea de sentarse frente a Mark nuevamente, sin la barrera de la amistad, lo hacía sentir intranquilo. Recordó cómo, en las últimas veces que se vieron, había algo en sus conversaciones que ya no era lo mismo. El tono había cambiado. La manera en que se miraban, la forma en que sus palabras se cruzaban, todo parecía más cargado de lo que realmente querían admitir. Cuando llegó al café, Mark ya estaba allí, esperándolo en la mesa habitual, como si nada hubiera cambiado. Él sonrió al verlo entrar y se levantó rápidamente para saludarlo. Alex. Qué bueno verte, dijo Mark, con su sonrisa cálida y familiar, pero Alex no pudo evitar notar un leve nerviosismo en su voz. Se sentaron y, durante los primeros minutos, hablaron de cosas triviales, el trabajo de Alex, los nuevos proyectos de Mark, lo que había pasado durante la semana. Pero a medida que la conversación avanzaba, la atmósfera entre ellos se volvió más tensa. Mark lo miraba de una manera que Alex no podía descifrar, y las palabras parecían atraparse en su garganta cada vez que intentaba hablar de algo más personal. ¿Cómo te va con todo?, preguntó Mark, buscando su mirada con una curiosidad que parecía ir más allá de lo normal. Alex respiró hondo antes de responder. Bien. Bastante ocupado, ya sabes. Pero, bien, dijo, sonriendo, aunque la sonrisa era forzada. Sabía que Mark no se conformaría con esa respuesta tan vaga. Me alegra oír eso, dijo Mark, pero había algo en su tono que sonaba diferente. Como si estuviera esperando que Alex dijera algo más, algo que no estaba dispuesto a decir. De repente, un silencio incómodo llenó la mesa. Los dos se miraron fijamente por un largo minuto. Fue entonces cuando Mark rompió el silencio, sin previo aviso. ¿Qué pasa, Alex? Te noto raro. Como si algo te estuviera molestando. Alex sintió una punzada en el pecho. La preocupación en la voz de Mark no hizo más que aumentar la sensación de confusión que ya sentía. Intentó cambiar de tema rápidamente, pero las palabras no salían. Nada, solo, es que he estado pensando en algunas cosas, respondió finalmente, su voz temblorosa. Mark se inclinó hacia adelante, como si quisiera acercarse más, pero en lugar de hacerlo, se quedó quieto, esperando. ¿Sobre qué cosas?, preguntó, con una suavidad que sorprendió a Alex. Alex miró a Mark, viendo por primera vez la verdadera preocupación en su rostro. Aquello no era solo una amistad, o al menos no lo era para Alex.
Había algo más, algo que ninguno de los dos podía negar ya. El resto de la conversación pasó como un sueño borroso, sin que ninguno de los dos lograra decir lo que realmente quería. El café, que antes solía ser el lugar donde compartían risas y recuerdos, ahora se sentía como un campo de batalla de silencios y miradas perdidas. Cuando finalmente terminaron, ninguno de los dos se atrevió a hablar sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Al día siguiente, Alex no pudo evitar recordar los ojos de Mark cuando le preguntó qué le pasaba. La preocupación que había en su mirada había sido sincera, pero también le había causado un sentimiento extraño de vulnerabilidad. Nunca había visto a Mark tan serio, tan dispuesto a ir más allá de la superficie. Durante toda la tarde, Alex luchó con sus pensamientos. La atracción hacia Mark era algo que ya no podía ignorar, y la forma en que se habían mirado esa tarde le daba la sensación de que él también lo sentía. Pero si Mark había estado esperando que Alex hablara, ¿por qué no lo había hecho? ¿Estaba él también confundido? La idea de que ambos pudieran estar sintiendo lo mismo, pero ninguno de los dos se atreviera a dar el siguiente paso, le hacía sentir aún más inseguro. Sin embargo, había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir adelante, a no dejar que el miedo lo separara. Al llegar a casa esa noche, Alex se sentó frente a su computadora, decidiendo que debía hablar con Mark. Pero al escribir un mensaje, borró las palabras una y otra vez, sintiendo que todo lo que escribía no era suficiente para transmitir lo que sentía. Finalmente, escribió algo sencillo. ¿Te gustaría salir este fin de semana? Solo nosotros. Envió el mensaje, pero la ansiedad de lo que podría significar lo hizo quedar mirando la pantalla durante varios minutos. Sabía que había dado un paso importante, pero no tenía idea de qué seguiría. El mensaje que Alex había enviado a Mark esa noche permaneció sin respuesta durante varias horas, y la ansiedad lo envolvía. Cada vez que su teléfono vibraba, esperaba que fuera él, pero no era así. Finalmente, cuando ya se había resignado a la idea de que tal vez había sido demasiado directo, su teléfono emitió un sonido que hizo que su corazón se acelerara. Claro, ¿qué día te viene bien? El simple hecho de que Mark hubiera aceptado la invitación sin dudarlo le dio a Alex una extraña sensación de alivio y miedo a la vez. ¿Qué significaba esto? Estaban ambos listos para enfrentar lo que claramente había comenzado entre ellos, pero que ninguno había verbalizado aún. Los nervios se apoderaron de él mientras se sentaba frente al espejo, una vez más preguntándose qué ponerse. Decidió ir por algo simple, cómodo, pero a la vez con la intención de causar una buena impresión. Sin embargo, más que el atuendo, lo que realmente le preocupaba era la conversación que tendría esa noche con Mark. Se encontraron en su cafetería habitual, el mismo lugar en el que habían compartido muchas conversaciones en el pasado, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Cuando Alex llegó, vio a Mark esperándolo en una mesa en la esquina, como siempre, pero había algo diferente en él también. Mark parecía más tenso que de costumbre, pero su sonrisa al verlo lo tranquilizó, aunque solo un poco. «Qué bueno verte», dijo Mark, levantándose para saludarlo como siempre, pero con una cordialidad que escondía cierta ansiedad. «Lo mismo digo», respondió Alex, intentando sonar natural. Ambos se sentaron, pero la familiaridad de la situación no hizo que el ambiente fuera menos tenso. Alex podía sentir el peso de la conversación pendiente. Durante los primeros minutos, hablaron de trivialidades, el clima, el trabajo, lo que habían hecho esa semana. Pero la tensión seguía creciendo, y a medida que las palabras fluyeron, la sensación de incomodidad se hizo más evidente. Cada vez que sus miradas se cruzaban, algo nuevo parecía surgir entre ellos, pero ninguno de los dos sabía cómo expresarlo. Finalmente, Mark rompió el silencio. «Alex, sé que algo está pasando entre nosotros. Y no quiero que esto siga sin decirlo. Sé que hemos sido amigos durante mucho tiempo, pero creo que las cosas ya no son como antes». Mark habló con una voz firme, pero había una vulnerabilidad clara en sus palabras. Alex lo miró, sorprendido por la sinceridad de Mark. Por un momento, no supo qué responder, y la inseguridad lo invadió de nuevo. Pero sabía que no podía seguir esquivando la verdad. Después de todo, él también sentía lo mismo. «Yo también lo siento. No sé qué está pasando, pero cada vez que estamos cerca, me siento diferente». Alex dejó escapar un suspiro, sintiendo que finalmente estaba dejando salir lo que llevaba días reprimiendo. «Es confuso,
porque no quiero que esto afecte nuestra amistad, pero, creo que ya no podemos ignorarlo. Mark lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, su rostro se suavizó, y su tono cambió, volviéndose más tranquilo. No sé qué hacer con esto, Alex. No quiero perder lo que tenemos, pero también me doy cuenta de que tal vez esto no es solo amistad. Estoy confundido, y no quiero hacer algo que cambie todo sin pensar en las consecuencias. La sinceridad de Mark hizo que Alex se sintiera más conectado con él. Ambos estaban luchando con la misma incertidumbre, el mismo miedo. Pero había algo liberador en el hecho de que por fin no habían hablado en voz alta. A pesar de que sus corazones seguían latiendo rápido y la incomodidad persistía, ya no había vuelta atrás. Yo también tengo miedo. Miedo de que esto arruine lo que hemos construido como amigos. Pero, no sé si puedo seguir ignorando lo que siento. Mark asintió lentamente, su mirada fija en Alex. La conversación no había resuelto todo, pero al menos ya no era un secreto entre ellos. Se quedaron en silencio por un momento, respirando hondo, intentando encontrar el valor para dar el siguiente paso. Finalmente, Mark habló de nuevo. No quiero que esto nos haga daño. Pero también sé que no puedo seguir ignorando lo que siento por ti. Tal vez, solo tal vez, podemos ver qué pasa sin presionarnos demasiado. Alex sonrió, aliviado de finalmente haber abierto ese espacio entre ellos. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos, aunque con cautela. Los días siguientes a esa conversación fueron extraños. Aunque ambos se habían sincerado, la tensión seguía presente. Habían acordado tomarse las cosas con calma, sin apresurarse a dar pasos que no sabían si querían o podían dar. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Mark llamó a Alex. El tono de su voz sonaba más directo de lo habitual. ¿Te gustaría salir a caminar un rato?, preguntó Mark, casi como si estuviera buscando una excusa para pasar tiempo juntos, sin que las palabras se volvieran demasiado pesadas. Alex aceptó de inmediato, y unos minutos después, estaban caminando por las calles tranquilas de la ciudad. Había algo reconfortante en esa sencillez. No había expectativas, no había presiones, solo ellos caminando juntos, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez, había una diferencia palpable entre ellos, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más cargado de lo que sentían. Al principio, hablaron de cosas sin importancia, como si intentaran mantener la normalidad. Pero pronto, las palabras dejaron de ser suficientes para disimular lo que estaba sucediendo. Cuando pasaron junto a un parque, Mark se detuvo y miró a Alex, su rostro más serio que de costumbre. Alex, no sé si esto sea lo que esperamos, pero no quiero seguir actuando como si nada pasara. Mark dio un paso hacia él, dejando claro que ya no había vuelta atrás. Alex miró a Mark, sintiendo una mezcla de ansiedad y deseo. Sabía que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Mark levantó la mano y acarició suavemente la mejilla de Alex. Era un gesto tan pequeño, pero lo sentía como una explosión en su pecho. Con una sonrisa nerviosa, Mark acercó su rostro al de Alex, quien, sin pensarlo, cerró los ojos y lo dejó hacer. El primer beso fue tímido al principio, como si ambos se estuvieran asegurando de que era lo correcto. Pero pronto, la suavidad dio paso a algo más profundo. Fue un beso que no necesitaba palabras, un beso lleno de emoción contenida y deseo. Cuando finalmente se separaron, ambos quedaron en silencio, mirándose en la oscuridad de la noche. Sus respiraciones eran profundas, sus corazones acelerados. No necesitaban decir nada, porque ambos sabían que ese beso había sido solo el comienzo. Sin embargo, aunque el miedo seguía presente, había algo más claro que nunca, lo que sentían el uno por el otro no podía ser ignorado, y estaba destinado a cambiarlo todo. La mañana después del beso, Alex despertó con una sensación extraña en el pecho. A pesar de que todo había sido tan claro, tan genuino entre él y Mark, la realidad de lo que habían hecho comenzaba a invadirlo. El miedo de lo que podría suceder, las consecuencias que tal vez ni siquiera habían considerado, empezó a nublar su mente. Esa mañana, mientras se preparaba para el trabajo, sentía que algo había cambiado para siempre, y no estaba seguro de si estaba listo para lo que eso significaba.
En el trabajo, intentó concentrarse en sus tareas, pero el pensamiento de Mark seguía persiguiéndolo. Se encontraba preguntándose si el beso había sido un error, si habían ido demasiado rápido, si había cruzado una línea de la que no podían regresar. Aunque en su interior sabía que lo que había sucedido entre ellos no era un error, las dudas seguían acechando en su mente, alimentadas por la presión de la sociedad y su entorno. A lo largo del día, su teléfono vibró con un mensaje de Mark. La curiosidad lo invadió, y, aunque sabía que probablemente no iba a cambiar nada, decidió abrirlo. ¿Todo bien? ¿Nos vemos esta tarde? Las palabras de Mark le trajeron una mezcla de consuelo y ansiedad. Parecía que Mark no estaba tan afectado por lo que había sucedido, como si todo siguiera siendo parte de su flujo natural. Pero para Alex, todo se sentía diferente. El beso había desestabilizado su mundo, y ahora todo parecía estar dado vuelta. Alex sabía que su relación con Mark ya no podía ser la misma. Había algo mucho más profundo entre ellos ahora, pero también se dio cuenta de que enfrentaba una batalla interna mucho más grande. La sociedad en la que vivían no era abierta ni comprensiva con las relaciones entre personas del mismo sexo. En su familia, la idea de que pudiera estar con un hombre era algo impensable. Había crecido con la creencia de que las relaciones eran de una forma, y el amor entre dos hombres no encajaba en esa imagen. El miedo a ser rechazado por su familia lo había acompañado toda su vida, y ahora que estaba comenzando a sentir algo real por Mark, esa amenaza se sentía más cercana que nunca. En su almuerzo, mientras intentaba distraerse con una comida rápida, recibió una llamada de su madre. El simple hecho de escuchar su voz le hizo sentir un nudo en el estómago. «Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien?», preguntó su madre, su tono siempre amable pero lleno de preocupaciones. «Sí, todo bien, mamá. Solo un poco cansado», respondió Alex, sabiendo que ella siempre trataba de averiguar más. «Me alegra oír eso. ¿Y cómo va el trabajo?», preguntó ella, sin dejar de insistir. La conversación pasó de ser un intercambio casual a una serie de preguntas sobre su vida personal, algo que Alex no había anticipado. Sabía que su madre siempre había tenido sospechas sobre sus relaciones, y aunque nunca le había dicho nada directamente, Alex sentía la presión. Después de colgar, se sintió más tenso que antes. Sus pensamientos comenzaron a dar vueltas. La presión externa que sentía de su familia y la sociedad comenzaba a apoderarse de él. No solo debía lidiar con sus propios sentimientos, sino con el miedo a ser rechazado, a que todo lo que había construido se desmoronara. A la noche, cuando Mark llegó a su casa, Alex lo recibió con una sonrisa, aunque su rostro reflejaba algo más. Mark, como siempre, se mostró relajado, pero también notó que algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó Mark, mirando a Alex con una curiosidad que parecía más profunda de lo habitual. Alex dudó antes de responder. Sabía que no podía seguir guardándose todo, pero al mismo tiempo temía lo que podría significar hablar de lo que sentía. «Es solo, que no sé si estoy listo para todo esto», dijo Alex finalmente, sintiendo que las palabras eran más difíciles de lo que había anticipado. Mark lo miró por un momento, entendiendo que la conversación que estaban evitando ahora no podía seguir sin resolverse. «Sé que esto no es fácil, Alex. No sé qué nos depara el futuro, pero no quiero que sientas que tienes que ocultarlo». «No tienes que hacer esto solo», respondió Mark, su tono suave pero firme. Alex asintió, aunque el miedo seguía presente. No sabía si estaba listo para afrontar la complejidad de lo que sentía, pero también sabía que no podía seguir ocultándolo. La relación con Mark se había vuelto algo mucho más grande de lo que había imaginado, y ahora no podía negar que lo que había entre ellos era real. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Alex y Mark. Aunque ambos habían acordado hablar abiertamente sobre sus sentimientos, las presiones externas empezaron a hacerse más fuertes. Por un lado, estaba la incertidumbre de lo que sucedería entre ellos, pero también existía el peso de la mirada ajena, sus amigos, la sociedad, la familia. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Mark comenzó a hablar de sus propios miedos. «La verdad, me da miedo lo que pueda pensar la gente. Ya sabes, mis amigos no son los más comprensivos con este tipo de cosas. No sé cómo podría decirles lo que siento por ti, o cómo reaccionarían», admitió Mark, con una expresión que era tan rara en él. Siempre tan seguro, ahora parecía vulnerable.
Alex lo miró, sintiendo que sus propios miedos eran reflejados en las palabras de Mark. La idea de ser juzgado por las personas que lo rodeaban lo aterraba. Y aunque se consideraba afortunado por tener a Mark a su lado, la idea de salir al mundo con la verdad sobre su relación parecía cada vez más aterradora. La tarde continuó en silencio, con ambos sumidos en sus propios pensamientos, conscientes de la tensión que crecía entre ellos. La amistad que había sido tan sólida ahora se sentía más frágil, como si cualquier cosa podría romperla. Esa noche, mientras Alex cenaba solo en casa, recibió un mensaje de su hermana, Marta, quien había comenzado a sospechar sobre su relación con Mark. Ella le preguntó de manera indirecta si había algo entre ellos, pero Alex sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho más tiempo. En los días siguientes, la presión se acumuló aún más. En una reunión con amigos, alguien mencionó a Mark, preguntando con burla sobre su relación con él. Fue un comentario superficial, pero algo en la voz de su amigo hizo que Alex sintiera una punzada en el pecho. La incomodidad de tener que ocultar algo tan importante lo estaba desgastando. Esa noche, Mark lo llamó. ¿Te sientes bien?, preguntó Mark, notando el cambio en su tono durante la conversación. No, en realidad no. Todo esto es más difícil de lo que pensaba. No solo por lo que siento por ti, sino porque me da miedo que todo lo que soy quede en duda si la gente se entera, respondió Alex, la frustración y el miedo finalmente saliendo a la superficie. Mark, entendiendo la situación, decidió que ya no podían seguir temiendo. Necesitaban ser sinceros con los demás, con el mundo, aunque no sabían cómo. Pero sabían que, juntos, tendrían que enfrentarse a las dificultades que venían. Las semanas que siguieron a la conversación con Mark fueron un desafío emocional para Alex. El peso de lo que había comenzado entre ellos estaba sobre sus hombros, y las dificultades externas no hacían más que aumentar esa carga. La relación entre él y Mark se había vuelto más compleja a medida que el miedo a ser juzgado por el mundo que los rodeaba seguía ganando terreno. Aunque ambos sabían lo que sentían el uno por el otro, el proceso de aceptarse a sí mismos y a su relación fuera de ese pequeño refugio privado se volvía cada vez más aterrador. En casa, las preguntas de su familia no cesaban. Su madre, siempre cariñosa pero inquisitiva, comenzaba a notar los pequeños cambios en él. Aunque Alex trataba de ser evasivo, el tema de su vida personal siempre terminaba saliendo en las conversaciones. Aunque nunca mencionó directamente a Mark, su madre lo miraba con una sospecha que lo incomodaba cada vez más. No podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría seguir ocultando lo que sentía. Una tarde, mientras Alex estaba en su habitación revisando unos informes, su teléfono sonó. Era un mensaje de Mark. Alex lo abrió, sabiendo que la ansiedad comenzaba a invadirlo cada vez que veía su nombre en la pantalla. Alex, necesito hablar. ¿Podemos vernos hoy? El mensaje fue breve, pero las palabras de Mark parecían estar cargadas de algo más profundo. Alex sintió una punzada de preocupación. No podía evitar preguntarse si Mark también estaba luchando con los mismos miedos. Aunque habían hablado sobre ser sinceros con ellos mismos, los miedos seguían presentes. Claro. ¿A qué hora?, respondió Alex, tratando de mantener la calma. Unos minutos después, Mark le dio una hora. No pasó mucho tiempo hasta que Alex se preparó para salir. Ese encuentro no iba a ser igual a los anteriores. Sabía que no podían seguir evitando las conversaciones difíciles. Cuando llegó al lugar donde habían acordado encontrarse, Mark ya estaba allí, esperando en una esquina del parque. Había una ligera brisa que movía las hojas de los árboles, y aunque el paisaje era relajante, la tensión entre los dos era palpable. «Hola», dijo Mark, levantando la mirada cuando Alex se acercó. Su sonrisa era cálida, pero los ojos de Mark reflejaban algo más, una mezcla de miedo y determinación. «Hola», respondió Alex, sintiendo el peso de la situación. Se quedaron en silencio por unos momentos, mirando el paisaje, sin saber por dónde empezar. Finalmente, Mark rompió el silencio. «Alex, he estado pensando en nosotros. En todo esto. Siento que ya no puedo seguir adelante sin ser honesto». Mark respiró hondo antes de continuar. «Lo que quiero decir es que, estoy asustado. Tengo miedo de lo que va a pasar, de lo que vamos a enfrentar, y no sé si estoy listo para todo eso». Alex escuchó en silencio, reconociendo en las palabras de Mark lo mismo que él sentía. El miedo a lo desconocido,
la presión externa, el rechazo. Todo eso se apoderaba de ellos, pero a medida que Mark hablaba, Alex se dio cuenta de algo, ya no podía seguir huyendo. Lo sé, Mark. Yo también tengo miedo. Pero no quiero que eso nos detenga. No quiero que todo lo que hemos vivido se quede solo en algo oculto, dijo Alex, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Era la primera vez que realmente aceptaba lo que sentía y lo que estaba dispuesto a hacer por Mark. Mark lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y angustia. Finalmente, se acercó un poco más a él, hasta que sus manos se rozaron, esa pequeña conexión que los unió de nuevo. No dijeron nada más durante unos minutos, pero esa cercanía les dio la fuerza necesaria para continuar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mark, su voz tranquila pero llena de incertidumbre. Lo que tenemos que hacer. Vamos a ser nosotros mismos, sin importar lo que los demás piensen. Sé que no será fácil, pero tengo claro que lo que siento por ti es real, y eso es lo único que importa, respondió Alex, con firmeza. Mark asintió lentamente, comprendiendo que, aunque el futuro era incierto, juntos podrían enfrentarlo. Ese fue el momento en que ambos tomaron una decisión, ya no habría más esconderse. A medida que los días pasaban, Alex y Mark comenzaron a sentir que estaban caminando por una cuerda floja. Después de su conversación en el parque, habían acordado ser más abiertos sobre lo que sentían, pero la verdad es que cada paso que daban en esa dirección les parecía más aterrador que el anterior. La idea de salir al mundo con la verdad sobre ellos mismos los llenaba de ansiedad, pero también de determinación. Ya no querían seguir ocultándose. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Mark se detuvo y miró a Alex con una expresión seria. Alex, ¿estás seguro de que estamos listos para hacer esto? Para salir al mundo y ser, nosotros, sin esconderlo. Mark lo miró fijamente, como si estuviera buscando una respuesta en los ojos de Alex. Alex respiró profundamente antes de responder. Sabía que esa pregunta tenía que ser respondida con honestidad. Lo estoy. No sé cómo va a ser, pero sé que no puedo seguir con esto en secreto. Si tenemos que enfrentarnos al mundo, lo haremos juntos. Mark asintió, su rostro tranquilo pero con una mirada que reflejaba el peso de la decisión. No sería fácil. Había amigos, familiares y un mundo entero que no estaba preparado para entender su relación. Pero lo que habían decidido era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. La noche siguiente, Alex y Mark hicieron algo que ninguno de los dos había hecho antes, salieron a caminar por la ciudad, tomados de la mano. Sabían que no podían seguir escondiendo lo que sentían, y aunque las miradas curiosas de las personas los hacían sentirse vulnerables, había algo liberador en esa acción. No les importaba lo que la gente pensara. Estaban listos para ser ellos mismos. A medida que caminaban, se dieron cuenta de que el camino no sería fácil. Las miradas y los murmullos de la gente eran inevitables. Pero, por primera vez, no les importaba. Sabían que lo que compartían era más fuerte que cualquier juicio externo. Esa noche, mientras se despedían, Mark miró a Alex con una sonrisa suave pero llena de confianza. «¿Lo logramos, verdad?», preguntó, tomando la mano de Alex una vez más. Alex sonrió, sintiendo que la incertidumbre se había desvanecido. «Lo hemos hecho. Y vamos a seguir adelante, juntos. No hay marcha atrás». Con esas palabras, ambos supieron que, aunque el mundo fuera difícil de enfrentar, lo harían unidos. Ya no había miedo, solo el deseo de ser auténticos, de vivir sin máscaras, sin esconder lo que sentían. Sabían que, pase lo que pase, habían tomado la decisión correcta. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados mientras Alex se sentaba en el borde de su cama, mirando pensativamente por la ventana. La decisión de ser honesto con los demás y salir al mundo con Mark no era algo que tomara a la ligera. Sabía que las consecuencias de hacer pública su relación no serían fáciles de manejar, especialmente con la presión de su familia y amigos. Pero no podía seguir viviendo con el miedo y la mentira. Lo que sentía por Mark era real, y merecía ser aceptado, no solo por él mismo, sino también por los demás. El teléfono de Alex vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mark. ¿Nos vemos mañana? Necesito hablar de algo importante. Alex sintió una mezcla de alivio y ansiedad al leer el mensaje. Sabía que Mark estaba pasando por lo mismo.
El miedo a lo que vendría estaba presente en ambos, pero el deseo de ser libres y verdaderos era más fuerte. Se levantó de la cama y se preparó para salir. A pesar de que estaba decidido a enfrentar lo que fuera, la incertidumbre lo acompañaba. Cuando llegaron al café donde se encontraron varias veces antes, Mark ya estaba allí. Al verlo, Alex pudo notar la seriedad en su rostro. Mark estaba más pálido de lo habitual, y sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Alex, dijo Mark, levantándose para saludarlo, pero la tensión en su voz era evidente, tenemos que hablar sobre lo que hicimos anoche. El aire estaba cargado de una sensación de urgencia, y Alex lo sintió en lo más profundo. No podían seguir esperando para hablar sobre lo que había sucedido. Sabían que el momento de ser sinceros con sus familias y el mundo había llegado. Lo sé, Mark, respondió Alex con una voz firme, pero llena de nerviosismo. Yo también he estado pensando mucho en todo esto. No podemos seguir con miedo, escondiéndonos. Si lo vamos a hacer, tenemos que ser honestos, no solo con nosotros, sino también con los demás. Mark lo miró, su rostro reflejando una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Y qué pasa si nos rechazan? ¿Si nuestras familias no nos entienden? Preguntó Mark, su voz temblando levemente. La idea de que nuestra vida juntos sea un secreto para siempre me asusta. Alex sintió que el mismo miedo lo invadía, pero sabía que ya no podían seguir viviendo con la incertidumbre. Miró a Mark, sus ojos llenos de determinación. Lo enfrentaremos, juntos. Sé que no será fácil, pero necesitamos ser sinceros. ¿Qué pasa si, al final, nuestros amigos o nuestra familia nos rechazan? ¿Nos vamos a esconder por siempre por miedo a lo que digan los demás? No quiero vivir así. No quiero vivir con miedo. Mark se quedó en silencio, claramente procesando sus palabras. Después de un largo rato, finalmente asintió. Tienes razón. No quiero que esto nos destruya. Pero lo que siento por ti es real, y no puedo seguir negándolo. Ambos se miraron durante un momento largo, comprendiendo que sus palabras habían abierto la puerta a una nueva etapa. No podían vivir más en las sombras. Era hora de enfrentar la realidad, sin importar lo que el futuro les deparara. Al final de la conversación, Mark tomó la mano de Alex, apretándola con fuerza. No importa lo que venga. Lo enfrentaremos juntos, dijo Mark, con una sonrisa débil, pero sincera. Alex asintió, decidido. Estaba listo para enfrentarse al mundo, junto a Mark. Al día siguiente, Alex se despertó con una sensación diferente. Había algo en el aire que le decía que las cosas no iban a ser fáciles, pero que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía seguir esperando el momento perfecto. La verdad ya había comenzado a tomar forma, y el miedo a ser descubierto se había disipado por completo. Sabía que su relación con Mark ya no podría seguir siendo un secreto. Lo que sentía por él merecía ser vivido y experimentado abiertamente. A las 10 de la mañana, Alex se encontraba sentado en la mesa del comedor de su casa, repasando lo que iba a decir. Su madre estaba en la cocina, preparando el desayuno como lo hacía todas las mañanas, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Alex sabía que no podía esperar más para ser honesto con ella. Había sido su principal apoyo durante años, y aunque siempre había sentido que algo no estaba bien con respecto a sus relaciones, nunca había tenido el valor de decirle la verdad. La conversación comenzó con la usual charla sobre su día y el trabajo. Su madre lo miró con curiosidad, como si sintiera que algo no estaba bien. Alex, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? Preguntó su madre, con una ligera preocupación en su voz. Alex tragó saliva, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Pero no podía seguir esquivando la realidad. Mamá, tengo que hablar contigo sobre algo importante, dijo Alex, finalmente. Su madre lo miró fijamente, sorprendida por el tono serio de su voz. Alex tomó una profunda respiración, reuniendo todo el coraje que necesitaba. Estoy en una relación con Mark. Y, quiero que lo sepas. El silencio que siguió fue abrumador. La mirada de su madre pasó de la sorpresa a una mezcla de confusión y preocupación. Alex pudo ver cómo procesaba la información, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Pero, ¿cómo? ¿Desde cuándo? Preguntó su madre, tratando de asimilarlo. Desde hace algún tiempo. Sé que no lo he dicho antes, pero ahora lo estoy haciendo porque ya no quiero ocultarlo. No quiero vivir con miedo,
respondió Alex, mirando a su madre a los ojos, sabiendo que este momento cambiaría todo entre ellos. Su madre se quedó en silencio por unos minutos más, pero finalmente, suspiró, mirando a su hijo con una mezcla de amor y tristeza. Te quiero, Alex. Y aunque no lo entienda completamente, siempre estaré a tu lado. Tienes mi apoyo, incluso si esto es difícil para mí. Las palabras de su madre fueron un alivio, pero también abrieron una herida. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. Había dado un paso importante, y aunque el camino que quedaba por recorrer estaría lleno de desafíos, ahora sentía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Esa tarde, Alex y Mark salieron a caminar por la ciudad, tomados de la mano. La gente los miraba con curiosidad, pero no les importaba. Habían dado el primer paso hacia la libertad. Ya no necesitaban esconderse. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que lo enfrentarían juntos. Lo hicimos, ¿verdad?, preguntó Mark, mirando a Alex con una sonrisa llena de confianza. Alex asintió, sonriendo de vuelta. No importaba lo que viniera, porque juntos habían comenzado un nuevo capítulo. Un capítulo en el que ya no había lugar para el miedo, solo para el amor y la aceptación. Sí, lo hicimos. Y ahora vamos a vivir nuestra verdad, sin importar lo que digan los demás. Porque lo que tenemos es real, y eso es lo único que importa, respondió Alex, apretando la mano de Mark con fuerza. Y así, caminando juntos por la ciudad, Alex y Mark sabían que habían dado el paso correcto. El mundo aún podría juzgarlos, pero ya no tenían miedo. Estaban listos para enfrentar todo lo que viniera, unidos en su amor.